El día de hoy vamos a platicar de un tema que es bastante interesante, que habla precisamente de esos momentos en los cuales nosotros no nos sentimos del todo bien. ¿Sí? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ciertas emociones, ya sea de mucho júbilo, mucha emoción, mucha felicidad, pero también hemos experimentado momentos en los cuales nos hemos sentido muy tristes, nos hemos sentido muy molestos, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que nuestras emociones nos hacen sentir. Entonces, precisamente, el día de hoy vamos a platicar acerca de cuáles son aquellos trastornos, ¿sí?, del estado del ánimo, ¿va? Porque precisamente estos se pueden experimentar de una manera en la cual, pues, parecieran ser muy normales para nosotros. Sin embargo, con el tiempo estos pueden convertirse ya en algo que afecte varios aspectos de nuestra vida, ¿sí? Para eso vamos a empezar definiendo qué son los trastornos del estado del ánimo. Como les decía, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes, ¿sí? De vez en cuando hemos sentido esta tristeza, así como les decía de la felicidad, pero hay momentos en la vida en la cual pasan cosas, por ejemplo, que reprobamos una materia, que terminamos con una pareja, que de repente tengo algún accidente o tengo alguna situación que me hace sentir bastante triste, ¿sí? Pero que esto solo nos genera un estado de ánimo deprimido, ¿sí? Es como que normalmente conocemos cuando una persona dice, estoy depre, ¿no? Me siento triste, pero no por eso significa que tenemos un trastorno, ¿va? Y esa es una de las cuestiones que, como les he dicho, realmente tratamos de identificar. ¿Cuáles son aquellas conductas a las cuales vamos a llamar un trastorno? Para eso teníamos los 6 indicadores que nos dan indicios de que pudiese llegar a haber una patología, ¿va? Entonces, como les decía, todos en algún momento nos hemos sentido tristes. Sin embargo, esto únicamente nos habla de que tenemos un estado de ánimo deprimido, pero no necesariamente habla de un trastorno. Cuando nos referimos a un trastorno del estado de ánimo, estamos refiriendo a que son alteraciones muchísimo más graves y que duran muchísimo más tiempo, ¿sí? Estamos hablando de conductas que son clínicamente significativas, que realmente necesitan atención. No es me siento un poco triste, estoy sumamente triste. Son perturbaciones que son muy intensas y persistentes, por eso está subrayado intenso y persistente. No es un ratito, es todo el tiempo, hasta el punto en que se produce un desajuste, ¿sí? Todo lo que está alrededor tuyo pareciera que se está desmoronando. Y a menudo otros problemas más importantes, tanto en las relaciones personales como en las laborales, parecieran verse afectados, ¿sí? Entonces te das cuenta que este estado de ánimo no solo te afecta a ti, sino que empieza a afectar todo lo que te rodea. Y no solo es que sea durante un día o un ratito, sino es todo el tiempo y es muy intenso. Es importante tomar en cuenta que estos trastornos del estado de ánimo lo que denomina en el cuadro clínico son emociones o afectos muy extremos, ¿sí? Por eso son como las palabras claves. Estamos hablando de sentimientos muy extremos que pueden ir desde la euforia, ¿sí? Esta cuestión así muy cargada de emociones, ya sea de felicidad, hasta una depresión profunda, ¿sí? También pueden estar presentes otros tipos de síntomas, como puede ser el estado de ánimo alterado. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos bien, que nos sentimos incómodos, que hagamos lo que hagamos, no nos sentimos cómodos con lo que hacemos, ni cómo nos sentimos, estamos alterados, pero es todo el tiempo de una forma intensa y duradera, ¿va? Para que nos quede claro cuáles son aquellas palabras claves para entender precisamente este tipo de problemas. Los dos estados de ánimos básicos involucrados en este tipo de trastorno son la manía, ¿sí?, que se caracteriza precisamente por esos sentimientos que son intensos y, ojo, poco realistas de excitación o euforia, ¿sí? ¿Por qué habla de poco realista? Porque muchas veces estas emociones parecieran que no son nuestras, es decir,
como que sentimos que podemos con todo, que no hay nada que sea imposible, no hay como estas cuestiones en las cuales inclusive parecieran salirse de la realidad. Y es una sensación de mucha excitación o de mucha euforia. Puede ser enojo, puede ser extrema felicidad, puede ser la idea de decir, sí, yo voy a agarrar y voy a correr un maratón, ¿no? Y voy a hacerlo, es más, voy a salir a correr ahorita, ¿sí? Es poco realista porque tú no corres y menos vas a correr un maratón, ¿sí me entienden? Y también otro de los estados de ánimo básico es la depresión, que generalmente supone un sentimiento de extraordinaria tristeza y abatimiento. Extraordinaria, no es me siento un poco triste, ay, no estoy un poco molesto, no, estoy extraordinariamente triste y abatido. Es decir, no tengo ganas, no tengo energía de hacer absolutamente nada. Hay personas que experimentan ambos tipos de estados de ánimos, ya sea en un momento u otro, o hay personas que solo sufren, por ejemplo, la depresión, ¿va? Entonces es importante que nos quede claro que estas dos son los que caracterizan precisamente los estados de ánimos básicos involucrados dentro de los trastornos del estado del ánimo. Les decía que precisamente hay gente que solo experimenta un tipo de estado de ánimo. A esto los vamos a llamar trastornos unipolares, que son normalmente los más habituales, en donde las personas solo experimentan, por ejemplo, un episodio depresivo. Pero también existen los trastornos que denominamos bipolares, en donde la persona sufre tanto episodios maníacos como episodios depresivos, es decir, ambos se combinan. ¿Va? Entonces, para que nos quede claro que puede haber unipolares y bipolares, los cuales ya profundizaremos más adelante. También un aspecto muy importante a tomar en cuenta para poder diferenciar este tipo de trastornos en cuestión de su función, tenemos que tomar en cuenta la gravedad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gravedad? Hablamos del número de disfunciones que experimenta la persona en distintas áreas de su vida, ¿sí? Es decir, cómo está en las relaciones con las demás personas, cómo está en el trabajo, cómo está en la escuela, cómo está en el ejercicio, cómo está, es decir, tenemos que poder ver el grado en el cual esta situación lo está afectando y de esa manera poder descartar el nivel de gravedad de la situación. Y también tenemos que tomar en cuenta la duración, es decir, vamos a determinar si esto es algo agudo, algo crónico o algo intermitente, es decir, con periodos de relativa normalidad entre trastornos o entre estados de ánimo. Si es algo que es muy rápido y se pasa, es algo que ya lleva durando mucho tiempo, o es algo que de repente hay momentos en los que pasan y hay momentos en los que no pasan. Entonces son dos aspectos muy importantes, la gravedad y la duración de los estados de ánimo. Otro aspecto muy importante y como parte de esta introducción es tomar en cuenta que el suicidio es precisamente una de las consecuencias más frecuentes de la depresión, tanto si hablamos de una depresión unipolar como de una depresión bipolar. De hecho, los episodios depresivos son la causa, y apúntenlo muy bien, más habitual de intentos de suicidio, ¿sí? Entonces, una persona deprimida tiene mayor probabilidad de suicidarse que una que no, ¿sí? Aumenta la probabilidad. Ojo, cuando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la persona empieza a salir de esta depresión es precisamente cuando corre más riesgo de cometer un suicidio, ¿sí? Sin embargo, también es muy importante entender que no todo lo que nos mata, ¿sí?, nos va realmente, nos puede llegar a dañar, sino al contrario, ¿sí? Hay situaciones que nos puede llevar a aprender, ¿sí? Como diría precisamente la frase, ¿sí? Lo que no nos mata nos hace más fuerte. Una depresión leve puede llegar a ser adaptativa debido a que gran parte del funcionamiento de la depresión exige enfrentarse a imágenes, pensamientos y sentimientos que normalmente suelen evitarse y a la misma vez desaparece por sí misma. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que nos enfrenta a lo peor que nos puede pasar, pero cuando salimos airosos de esto, salimos con un aprendizaje. Al menos esa es la idea, de que podamos aprender cuáles fueron aquellas cosas que no me sirvieron para poder adaptarlas a mi vida,
¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el poder tocar este tipo de temas para entender precisamente cómo funcionan los trastornos del estado de ánimo y de qué manera entran en nuestra vida.